Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol y alegría. Y si no, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo que estoy seguro les va a animar el día, algo que a muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, les encanta: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a estos dos talentos turcos, explorando los secretos que han salido a la luz, las especulaciones, los rumores y, por supuesto, las tan esperadas confirmaciones sobre sus proyectos juntos. Prepárense para un vídeo lleno de chismes jugosos, datos interesantes, análisis profundos y, por qué no, un poco de emoción. Porque seamos sinceros, todos amamos un buen drama. Así que antes de que empecemos a bucear en el fascinante universo de Kerem y Hande, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y créanme, no querrán perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así no se perderán ni un solo detalle sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, preparados, listos a descubrir todo sobre Kerem y Hande. Prepárense para un viaje emocionante. Empecemos por el principio para aquellos que son nuevos en el mundo de las series turcas o quizás no estén tan familiarizados con estos nombres. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares, aclamados y talentosos de Turquía. Han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su innegable química en pantalla. Y lo que los catapultó a la fama internacional, la serie que los unió y les dio la fama que ahora tienen, Love is in the Air. Esta serie, que narra una historia de amor, enredos y segundas oportunidades, fue un éxito rotundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Y por supuesto, la química entre Kerem y Hande fue uno de los mayores atractivos de la serie. En la pantalla su conexión era innegable, palpable y, para deleite de los fans, esa magia trascendió la ficción y se convirtió en algo más en la vida real. Su relación, aunque ahora finalizada, generó una expectación y atención mediática sin precedentes, convirtiéndolos en la pareja del momento. Pero, ¿qué ha pasado con ellos después del éxito arrollador de Love is in the Air? ¿Qué secretos se han revelado a lo largo del tiempo? ¿Qué hay de sus proyectos individuales? Y lo más importante, ¿qué hay de esos rumores sobre una posible colaboración futura? Bien, vamos a desglosar todo esto como siempre lo hacemos aquí en el canal. Primero hablemos de los secretos y las verdades que han salido a la luz después de su separación. Como suele ocurrir en estos casos, después de la ruptura, comenzaron a surgir rumores, especulaciones y todo tipo de interpretaciones. Algunos medios y fuentes sensacionalistas afirmaron que la separación se debió a diferencias irreconciliables, a la presión mediática insoportable, o incluso a terceros en discordia. Otros, más cautos, sugirieron que la distancia y la dificultad de compaginar sus respectivas carreras fueron los factores determinantes. La verdad es que, como ocurre con cualquier relación, incluso la más pública y mediática, no tenemos el 100% de los detalles. Es imposible conocer todos los matices y complejidades de una relación desde fuera. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones indirectas y análisis de su comportamiento, hemos podido armar un rompecabezas. Se ha hablado mucho sobre la supuesta intensidad de su relación, sobre la dedicación al trabajo de ambos y la dificultad de compaginarlo con la vida personal. Se ha rumoreado sobre momentos de tensión, sobre discusiones, desacuerdos y retos que enfrentaron. Es normal, insisto, que existan altibajos en cualquier relación, pero cuando se trata de figuras públicas, estos momentos se magnifican, se convierten en noticias y se analizan hasta el cansancio. Otro secreto que ha salido a la luz, y que en mi opinión es uno de los más importantes, es el gran cariño, respeto y admiración que ambos se guardan, a pesar de la separación. Hemos visto a través de entrevistas, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, que mantienen una relación cordial y respetuosa. Han demostrado madurez y profesionalismo al hablar el uno del otro, siempre con palabras bonitas, destacando sus cualidades y evitando cualquier polémica innecesaria. Kerem y Hande han sabido manejar la situación con gracia y elegancia, priorizando el respeto mutuo y la discreción. Esto, en el mundo del espectáculo, es algo que se agradece y que habla muy bien de ellos como personas y como profesionales.
Además, algo que se ha rumoreado con fuerza y que tiene sentido, es la existencia de un acuerdo de confidencialidad, un pacto para mantener la privacidad y evitar una exposición mediática excesiva. Recordemos que tanto Kerem como Hande son muy celosos de su vida personal, y tras la enorme exposición mediática que sufrieron durante su relación, es comprensible que buscaran protegerse. Este acuerdo, si existiera, explicaría por qué no se han prodigado en declaraciones sobre la ruptura y por qué han evitado hablar demasiado en público sobre el tema. Es una estrategia inteligente para preservar su intimidad y evitar alimentar los chismes y la especulación. Pero más allá de los secretos y las especulaciones, lo que realmente nos interesa es saber qué están haciendo Kerem y Hande actualmente. ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Cómo han evolucionado sus carreras después del éxito de Love is in the Air? Ambos actores están trabajando mucho y cosechando grandes éxitos en sus respectivas carreras. Están demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para seguir creciendo como profesionales. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha participado en varios proyectos después de Love is in the Air. Ha protagonizado series como Eflatun y Jakob Seversen, series que han tenido muy buena acogida, tanto por parte de la crítica como por el público. Kerem ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y variados, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Además, ha estado involucrado en proyectos cinematográficos y publicitarios, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Kerem es un actor muy talentoso, disciplinado y reconocido, y sigue trabajando duro para mantenerse en la cima y seguir superándose a sí mismo. Por otro lado, Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, donde también tuvo una muy buena acogida. En esta serie Hande interpretó a dos personajes diferentes, demostrando su versatilidad y su capacidad de transformación. Además, Hande se ha convertido en un icono de la moda y es imagen de varias marcas importantes a nivel mundial. Su belleza, su estilo y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas para campañas publicitarias y eventos de moda. Hande, además de ser una talentosa actriz, es una empresaria exitosa e influyente, que utiliza su plataforma para promover causas benéficas y defender los derechos de las mujeres. Ahora la pregunta del millón, la que todos ustedes, mis queridos suscriptores, están esperando, ¿qué hay de los proyectos juntos? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los rumores sobre una posible colaboración entre Kerem y Hande han sido constantes desde que terminaron la serie Love is in the Air. Los fans, por supuesto, han soñado con verlos de nuevo juntos en la pantalla. Y buenas noticias. Aunque no hay nada oficial confirmado al 100%, sí que hay indicios muy fuertes que sugieren que podríamos verlos juntos de nuevo, en un futuro cercano. Se ha hablado de posibles proyectos cinematográficos, de series y, por supuesto, de las expectativas de los fans. Incluso se ha rumoreado sobre una nueva temporada de Love is in the Air, aunque esto es, quizás, lo más improbable, ya que la serie ya tuvo un final muy bien cerrado. Lo cierto es que tanto Kerem como Hande han demostrado ser muy profesionales y abiertos a trabajar juntos en el futuro. Han dicho en varias ocasiones que no descartan volver a compartir proyecto, siempre que sea un proyecto que les guste, que les ofrezca un buen reto y que les permita crecer como artistas. Y no me refiero solo a declaraciones públicas, sino a gestos sutiles, a mensajes en redes sociales, a guiños que solo los verdaderos fans pueden detectar. Hay una fuerte demanda por verlos juntos de nuevo. Los productores, directores y guionistas son conscientes de la química innegable que existe entre ellos, de la gran popularidad que tienen y del interés que generan en el público. Por lo tanto, es muy probable que en algún momento, ya sea a corto o mediano plazo, se concrete alguna colaboración. La industria del entretenimiento turca es muy estratégica y sabe aprovechar el potencial de sus talentos. Además, las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de peticiones y de súplicas para que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos. Los fans han creado fanfics, vídeos, edits, montajes, fanarts, de todo. La creatividad de los fans es ilimitada y su pasión es inagotable. Y todo esto sin duda ejerce una presión positiva sobre los productores, los directores y los guionistas para que se decidan a reunirlos de nuevo, sabiendo que el éxito está prácticamente asegurado. En resumen, las posibilidades son altas. Aunque no podemos confirmar nada al 100%, todo apunta a que, tarde o temprano, volveremos a ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en la pantalla. La paciencia es clave, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Y aquí en este canal, siempre mantenemos la esperanza viva. Ahora hablemos un poco de lo que esto significaría para sus carreras y para los fans. Si Kerem y Ande volvieran a trabajar juntos, sin duda sería un bombazo. Sus fans estarían enloquecidos, las redes sociales explotarían y las expectativas serían altísimas. El proyecto, sea una película o una serie, tendría una gran repercusión mediática y se convertiría en un éxito asegurado, tanto a nivel nacional como internacional. Para Kerem y Ande esto representaría una oportunidad para demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad de reinventarse. También sería una forma de agradecer a sus fans el apoyo incondicional que les han brindado a lo largo de los años. Sería una muestra de gratitud por el cariño y el entusiasmo que reciben diariamente. En cuanto a los rumores y la especulación, es algo inevitable en el mundo del espectáculo. Los fans siempre quieren saber más, quieren estar al tanto de todo. Y es comprensible. Pero es importante recordar que la privacidad es importante y que, aunque nos encanten Kerem y Ande, debemos respetar sus decisiones y sus tiempos. No hay que presionar, ni exigir. Hay que disfrutar de su trabajo y celebrar sus éxitos. Ahora, para completar esta conversación y para dar mi opinión profesional, quiero compartir algunas reflexiones personales. Yo creo que independientemente de lo que suceda con sus proyectos juntos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes actores con un futuro prometedor. Han demostrado ser talentosos, profesionales, creativos y muy queridos por el público. Han trabajado duro para llegar a donde están y merecen todo el éxito que han cosechado. Creo que su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, ha sido un capítulo importante en sus carreras. Les ha dado mucha visibilidad, les ha permitido conectar con el público de una manera muy especial y les ha abierto muchas puertas, tanto a nivel profesional como personal. Sea cual sea el camino que elijan seguir, les deseo lo mejor. Y por supuesto, estoy deseando verlos en nuevos proyectos, juntos o por separado. Me emociona verlos crecer como artistas y seguir disfrutando de su trabajo. Así que, resumiendo, hemos hablado de los secretos que rodean a Kerem y Hande, de sus proyectos actuales y de las posibles colaboraciones futuras. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las expectativas. Y sobre todo hemos celebrado el talento, la profesionalidad y la innegable química de estos dos increíbles actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dejen sus comentarios, cuéntenme qué opinan sobre Kerem y Hande, sobre sus proyectos y sobre las posibles colaboraciones futuras. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Qué personaje les gustaría que interpretaran? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que estaré subiendo contenido nuevo todas las semanas, analizando a fondo a sus celebridades favoritas y compartiendo los últimos chismes del mundo del entretenimiento. Así que una vez más, muchas gracias por ver. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, mis queridos suscriptores. Y recuerden siempre, la vida es una serie y nosotros somos los protagonistas.